Puesto un título a este mensaje y es 5 piedras y un palito. ¿Cómo se llama este mensaje? 5 piedras y un palito. Y hoy yo quiero hablar un poco acerca de usted. Diga, de mí. Hoy vamos a hablar de usted, de su vida, de nuestra vida. Yo creo que muchas veces usted y yo nos hemos hecho la pregunta de ¿hacia dónde va mi vida? ¿Cuál es el rumbo que está tomando? Sí, muchas veces uno no entiende el camino que está tomando la vida de uno. Y hay algo que uno siempre escucha y usted no me va a dejar mentir. Hay una frase y es: Dios tiene un propósito para tu vida, ¿cierto? Y la frase está divina. Pero ¿y eso qué es? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se vive eso? Sí, alguna vez una chica me decía: sí, pastor, todo el mundo dice Dios tiene un plan para tu vida, pero ¿eso qué es? Estoy cansada de que todo el mundo me diga eso y yo no entender nada. Y es porque es una realidad. Sí, la frase en sí misma es muy linda, pero ¿cómo vivo yo eso? ¿Cómo entiendo que Dios de verdad tiene un plan y un propósito para mi vida? Es cómo llego a Él. Y yo hoy quiero que usted y yo leamos una historia que yo creo que refleja muy bien lo que yo hoy quiero transmitirle. Esta es la historia de un hombre. Su nombre era David. Usted lo conoce. La Biblia dice que David era el menor de 8 hermanos. O sea, eso era tremendo pueblo. 8 hijos tuvo Isaí. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 12 dice: ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. En ese tiempo Isaí era muy anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. La Biblia dice que los 3 hermanos mayores de David se habían unido al ejército. ¿Y cuántos saben que hay lugares de la tierra donde ser parte del ejército es algo importante? Aquí no pasa. Aquí ser parte de las fuerzas militares es... la gente se burla, hasta el presidente los irrespeta. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, eso no pasa. Alguien que sea parte del Army, de las Fuerzas Armadas, es alguien respetadísimo. He tenido la oportunidad de estar un par de veces, y si uno está en un restaurante y llega un veterano, llega un retirado con sus insignias, todo el mundo se corre de la línea para darle el paso a él, porque llegó alguien importante. Bueno, algo parecido pasaba en la sociedad de aquella época. Estos 3 hermanos de David que hacían parte del ejército tenían una posición importante. ¿Por qué? Porque eran los que estaban con el rey. Eran los que cuidaban la ciudad, que los invasores no tomaran poder de la ciudad, que no se apoderara de ella el ejército enemigo. Los que estaban en el ejército era gente con un propósito y con una dignidad altísima. Y mientras sus hermanos se quedaban allá en el campo de batalla, llevándose todo el protagonismo, llevándose todos los créditos, siendo los héroes de la historia, David se encontraba en el desierto siendo un pastor de ovejas. Y sabe, muchas veces nuestra vida se ha sentido así, como que son otros los que avanzan, como que son otros los que tienen el protagonismo, otros se llevan los créditos, otros tienen lugares importantes y yo no. Pero ¿sabe? A todo mundo, a toda persona le llega su momento. A toda persona le llega un día, una oportunidad donde es todo o nada. Los hermanos de David estaban allá siendo los importantes. Y David, bien, gracias, cuidando ovejas, estando aparentemente donde nadie lo veía. Pero aún un día a David le llegó ese momento. Un día a David le llegó
ese lugar en su historia donde era todo o nada. Y ahí mismo en el versículo 17 dice: un día Isaí le dijo a David: toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos, y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl en el ejército, y el ejército israelita en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Así que temprano a la mañana siguiente, David dejó a las ovejas al cuidado de otro pastor, porque David era un pastor responsable, y salió con los regalos. Y como Isaí le había indicado, llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla, dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento, David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. No se preocupe por este filisteo, versículo 32. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Entonces vemos a David que llega a donde está el ejército, escucha lo que Goliat está diciendo contra el pueblo, y a David no sé qué le pasa, y llega y dice: yo voy a enfrentar a ese gigante. Y Saúl le dice algo, y Saúl le dice: no seas ridículo, tú no puedes, tú eres solo un niño, y él ha sido un hombre de guerra toda su vida. Y sabe, en la vida, en la carrera de la vida, uno siempre se va a encontrar con voces como estas, con voces que le van a decir a usted: no sea ridículo, usted nunca lo va a lograr. Quizás la primera voz que usted va a escuchar decir eso va a ser la misma voz de Satanás, diciéndolo: no sea ridículo, no lo vas a lograr, no vas a alcanzar a tu familia, no vas a graduarte de esa universidad, no vas a conseguir ese empleo, no vas a superar esa adicción, no vas a poder hacer esto o aquello. No seas ridículo, eres solo un niño. Pero a David eso no le importó. Aunque en un sentido, pues Saúl tenía razón. ¿Para qué nos vamos a mentir? Saúl tenía razón. David, dice la Biblia y los estudiosos, tenía más o menos unos 16 años cuando esto pasa. Era un niño. Imagínense a un niño de 16 años. Bueno, los de esa época, porque los de ahora tienen 16 y son altísimos. Pero un niño de 16 años, de la nada salir y decir: yo me enfrento a un gigante. Cuando David era sencillamente un pastor de ovejas. Todo lo que David sabía hacer era cuidar ovejas, era estar en el desierto y estar pendiente de que ninguna fiera del bosque se llevara sus ovejitas. O sea, sí estaba un poquito loco. Como que uno diría, en ese momento a David sí se le corrió un poquito el champú. Pero ¿sabe una cosa? No es cuán entrenados estamos, es cuánto dependemos de Dios. No es cuán hábiles somos para muchas cosas, es a dónde me quiere enviar el Señor. Y definitivamente no es el gigante que yo tenga al frente, es qué ha dicho el Señor acerca de mí. ¿Y sabe qué? No hay ni un solo hombre en la Biblia y en la historia a quien Dios no haya mandado a hacer una locura. Ese es el modus operandi de Dios. A Dios le encantan las locuras, le encantan los imposibles. Y el punto hoy es que si Dios lo dijo, si Dios lo declaró acerca de nosotros, usted gana porque gana. Usted llega porque Dios no falla. Sus palabras no pueden cambiar. El Dios en el que hemos decidido creer es un Dios que permanece fiel y firme a sus promesas.
Versículo 34 dice: pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Ese David era un salvaje. Dice: lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Y uno pensaría en ese momento como: ¿y este man qué? O sea, ¿a quién se le ocurre que era lo mismo pelear con un oso que pelear con un man, un gigante de 3 metros? Nunca iba a ser lo mismo. O sea, yo creo que ese fue su momento que uno dice: David está loco. Pero ¿sabe qué es fascinante acerca de David? Su actitud frente a la vida. No vemos a David diciendo: ¿por qué me toca a mí? ¿Por qué tengo que cuidar ovejas? ¿Por qué mi papá no manda a otro? ¿Por qué yo tengo que estar allá con el ganado, cuidándolo, limpiándolo, oliendo a lo que huele el ganado? Usted se imaginará a qué huele el ganado. No vemos a David quejándose acerca de eso. Más bien, David dice: no, todo bien, yo puedo hacer esto. ¿Sabe por qué? Yo puedo con ese gigante. ¿Sabe por qué? Porque yo ya me enfrenté a un oso y a un león y yo los maté. Yo les arranqué la quijada. Es como si David entendiera que todo el tiempo que él pasó en el desierto cuidando ovejas, siendo un don nadie, era el tiempo de preparación que Dios le estaba permitiendo tener para ahora poder enfrentarse a ese gigante. ¿Sí ve cómo cambia el chip? ¿Se imagina por un momento si usted se detiene y se hace la pregunta y usted dice: ¿qué tal si todo lo que yo he vivido hasta ahora, todo el desierto que yo he chupado hasta ahora, es la preparación de Dios para el gigante que tengo que derribar? Eso sería otra cosa. Y alguien podría decir: uy, pastor, pero yo siento que Dios me está entrenando para la Tercera Guerra Mundial. Bueno, así de grande será el gigante que usted tiene que derribar. Así de grande será la victoria que Dios tiene para usted. Pero usted tendrá que estar dispuesto a pasar por ese tiempo de preparación. Dice: así que Saúl por fin accedió. Saúl no tenía nada que perder. Un muchachito más, un muchachito menos. Vaya, mijo, vaya. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dio a David su propia armadura, versículo 38, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Saúl le dice: listo, si usted va a ir, pues, todo bien, pero tenga mi armadura. Le da su coraza, le da su casco, le da su escudo, le da su espada, le da toda su armadura. Y yo me imagino a David. La Biblia dice que David no era tan alto, era más bien chaparrito. Entonces yo me imagino a David todo chiquito con una armadura gigante así, mirando para todos lados. ¿Y yo qué hago con esto? Y dice que intentó dar unos cuantos pasos, pero no pudo. Porque David, bien o mal, David era un pastor. David no era un soldado. David nunca en su vida se había puesto una cosa de esas. No sabía cómo se utilizaba. La mayoría de nosotros que vestimos de pronto informal o sport entre semana, cuando llega el día de unos 15, de un matrimonio, de un evento especial y nos toca ponernos una corbata, ¿cómo se siente? Como que
Y uno empieza, quiero quitarme esto que me ahorca, esto me fastidia. ¿Por qué? Porque uno no está acostumbrado, porque no, como que no es lo de uno, ¿sí? Denme un buzo de capota, tráiganme otra cosa. Lo mismo le pasaba a David. Él no era un soldado, no era una armadura de él, no era para él, no era a su medida. ¿A qué voy yo con esto? Si David salía al campo de batalla con la armadura de Saúl, David iba a perder, porque él iba a estar luchando con una armadura que no le pertenecía. En lugar de darle protección, en lugar de sumarle, le restaba, porque quizás era tan pesada que le restaba agilidad, le restaba velocidad para actuar, para atacar, porque no era de él. Usted no puede ir por la vida enfrentando sus luchas con la armadura de otros. ¿Por qué? Porque no son de su talla, no son a su medida. Usted no puede enfrentar la vida con mi armadura, porque esa es mía, está hecha a mi molde, son mis estrategias, a mí me ha funcionado así, pero usted tendrá que encontrar las suyas. Cada quien tiene que encontrar las suyas. La Biblia dice algo, la Biblia dice, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y hay una versión que dice, porque somos la obra maestra de Dios. Usted y yo somos la obra maestra de Dios, y Dios nos hizo únicos. Si usted mira sus dedos y mira sus huellas dactilares, no hay otra huella igual en todo el mundo. No la hay, es única. El iris de sus ojos. Por eso hay reconocimiento en los aeropuertos y en muchos lugares de máxima seguridad a través del iris, porque también tienen unos sellos únicos. Dios nos hizo exclusivos. Ahora, si Dios nos hizo con esa exclusividad, nos hizo tan únicos, ¿qué nos hace pensar que podemos entonces ir por la vida con una armadura genérica? No se puede. Necesitamos la nuestra. Y usted tendrá que aprender a descubrirla. ¿Cuál es su armadura? ¿Qué es lo que Dios le ha dado para pelear? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en sus manos para defenderse? ¿Qué es lo que Dios le ha dado a usted? Si David hubiera cogido esa espada, una amenaza más que para Goliat, sería una amenaza para él mismo, porque él no sabía cómo utilizar eso. ¿Cuántas mamás han dicho, o por lo menos la mía lo ha dicho, y es que uno coge algo y dice, con esa misma te cojo y te doy? Yo creo que Goliat estaba pensando, con esa misma lo cojo y lo mato, con esa misma lo cojo y le doy, porque él no tenía ni idea. David con una espada ajena era una amenaza para él mismo, pero David con 5 piedras y un palito era un enemigo mortal, porque era lo que él sabía hacer, era para lo cual Dios lo había preparado. Y usted tiene que entender que usted es usted. David es David y no hay otro. Julie es Julie y no hay otra. Adriana es Adriana y no hay otra. Como sea que seamos, con nuestras virtudes y con nuestros defectos, somos los que somos. Pero si usted va por la vida queriéndose poner en un molde diferente, usted va a fracasar. Porque usted no se va a encontrar haciendo aquello para lo que usted fue diseñado. Y el ser humano solamente encuentra realización cuando hace aquello para lo que fue diseñado. Entonces, si Dios te destinó a ti para el canto, para la alabanza, tú te vas a sentir pleno mientras haces lo que Dios dijo que harías. O de pronto Dios dijo que serías un gran administrador de empresas o un gran abogado. Solo vas a encontrar plenitud cuando haces lo que Dios ha dicho que vas a hacer. Y dése cuenta que estoy hablando de ministerio, pero también de profesión, porque Dios no solamente nos ha llamado al ministerio, Dios nos ha llamado a hacer muchas cosas. ¿Cuántos hombres de Dios no están en un púlpito? Pero es gente que bendice a otros de una manera impresionante.
desde lugares externos, pero han entendido su propósito y su llamado en la vida. Entonces no se trata necesariamente de una plataforma, se trata de entender el corazón del propósito. Al final del camino, Dios no nos va a decir: oiga, ¿por qué no fue más como Andrés Corson? Oiga, ¿por qué no fue más como Itiel Arroyo? No, ellos son ellos, y gloria a Dios por ellos, que Dios los bendiga. Pero al final del camino, Dios nos va a preguntar es: ¿por qué no fuiste más como yo te diseñé que fueras? ¿Por qué no fuiste más parecido a mi diseño, al molde que yo hice para ti? Porque yo no quería que tú fueras como ellos, yo quería que tú fueras tú. Amén. Versículo 41 dice: Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Aparentemente, David estaba en desventaja. ¿Qué tenía Goliat? Una espada gigante, un escudo, una armadura. Y David tenía 5 piedras y un palito. Porque ¿qué es una honda? Un palito ahí con una abertura ahí. No es más. 5 piedras y un palito. Estaba aparentemente en desventaja. ¿Sabe? La teoría de los negocios dice que hay varios tipos de ventajas. David Ricardo propone el primer tipo de ventaja, que es la ventaja comparativa. La ventaja comparativa tiene que ver con cómo una economía, cómo un negocio, cómo una empresa es capaz de producir un bien o un servicio de una manera mucho más eficiente y a un menor costo que otros. Entonces eso ya lo pone en una ventaja frente a la competencia. Luego tenemos a Michael Porter con la ventaja competitiva, que dice: ¿qué tengo yo? ¿Qué tiene mi producto? ¿Qué tiene mi servicio que lo hace exclusivo? Que lo hace único. Puede que sea el mismo producto, pero tiene algo que lo hace único. Y eso se llama una ventaja competitiva. Ese diferencial va a hacer que la gente lo escoja por encima de otros. Sin embargo, aparentemente, yo sabía que estudiar esto iba a servir algún día. Aparentemente, David no tenía ningún tipo de ventaja, ni comparativa, ni competitiva, ni de ninguna cosa. Porque a quien en sus 5 sentidos se le ocurre combatir a un gigante de 3 metros con 5 piedras y un palito. A nadie. Pero ¿sabe una cosa? Quizás lo que se percibía en David como una desventaja era su fortaleza. Quizás lo que parecía una debilidad en David era una fortaleza. Porque fue con su honda, fue con sus 5 piedras y su palito que mató a Goliat. Alguien podría decir: ay, es que yo lo único que sé hacer en la vida es hacer pancitos, porque mi mamá fue lo único que me enseñó y en la casa todos éramos panaderos. ¿Qué tal que eso que usted percibe como su debilidad, como lo único que tiene, sea donde esté escondida la bendición que Dios quiere traer a su vida? Ay, no, es que yo solo aprendí a coser. Bueno, ¿y si Dios quiere hacer de usted alguien grande en eso? ¿Un gran diseñador, una gran diseñadora? No lo sabemos. Quizás lo que se percibe como una desventaja sea nuestra fortaleza, pero no lo hemos entendido. Ahora, no nos vamos a mentir. Goliat sí era un guerrero extremadamente entrenado. Dice la Biblia que era el campeón filisteo. Y David tenía entrenamiento persiguiendo ovejas, corriendo detrás de ellas para que no se le salgan del corral, alcanzando leones, pero nunca en la guerra.
Si usted pelea en los términos de este mundo, usted va a perder. Si David hubiera tomado la espada y el escudo y hubiera peleado en los términos de Goliat, él hubiera perdido. Pero David fue más inteligente y David cambió las reglas del juego. De pronto David dijo: yo no puedo pelear como él va a pelear porque yo no sé hacerlo. Pero hay algo que yo sí tengo. Tengo una ventaja competitiva, y es: yo tengo al Señor de los ejércitos celestiales de mi lado, y si Él está conmigo, ese gigante cae en el nombre de Jesús. Podía parecer que David estaba en el lugar menos esperado, no estaba en el lugar correcto, no estaba en el lugar donde tenía que estar. Tenía que haber ahí un soldado, no un pastor. Pero ¿sabe una cosa? Este era el momento de David. Este era el todo o nada de David. ¿Cuán diferente sería la historia si David no hubiera tenido ese acto de valentía? Si David no se para y dice: no, rey, yo lo mato. Y si no hubiera matado a ese gigante, quizás los días de David hubieran terminado siendo un pastor de ovejas, no más. Pero fue este momento el que le dio un giro a la historia de David, e hizo de David el David que usted y yo conocemos como el gran rey David. Y yo estoy seguro que de la misma manera Dios ha estado obrando en su vida. De la misma manera Dios lo ha estado a usted preparando para tener una cita con su destino divino. Yo se lo aseguro. Pero usted no va a ser capaz de entender eso sino hasta que llega su momento en el que usted se tiene que enfrentar con ese gigante. Y ahí es donde usted dice: ya entiendo por qué tenía que vivir esto. Ya entiendo por qué Dios me tenía que pasar por esta y por esta y por esta situación, porque aprendí esto, y entonces ahora puedo hacerle frente a ese gigante. Yo creo que Dios a usted lo está preparando para tener ese frente a frente. La Biblia dice que quedó ejército con ejército, frente a frente. Yo creo que Dios lo está preparando a usted para tener ese frente a frente con su destino. Pero ¿sabe? Usted tiene que aprender algo. La batalla no se gana el día de la batalla. David ganó esa batalla mucho antes. David ganó esa batalla en el momento en el que él decidió vivir ese tiempo de preparación que Dios tenía para él en el desierto. Si él hubiera renegado, si él hubiera maldecido por su temporada, si él hubiera dicho esto, aquello, quizás no lo hubiera logrado. ¿Sabe? A veces las personas se preguntan: yo quiero ir más allá, pero estoy cansado de esto. Usted nunca va a ir más allá. Porque para que usted pueda pasar de una temporada a otra, usted primero tiene que aprender a vivir con gozo y con contentamiento en la temporada en la que Dios lo tiene en este momento. De lo contrario, usted no va a estar listo para la siguiente temporada. Y David ganó esa batalla mucho antes, cuando él aprendió a vivir la temporada en la que Dios lo tenía. Porque todos tienen ese tiempo. Siempre va a haber un tiempo para ser el centro de la atención, pero también hay un momento para estar en las sombras, donde nadie lo ve. Moisés también tuvo que cuidar ovejas 40 años antes de poder ir y sacar el pueblo. Los discípulos también tuvieron que pescar muchas veces y mucho tiempo peces en el mar antes de convertirse en pescadores de hombres. El mismo Jesús tuvo que ser carpintero durante muchos años de su vida antes de poder ser el carpintero de nuestra alma. Todos pasamos por un tiempo de preparación, pero luego llega el día, luego llega el momento en el que Dios cumplirá su promesa. Sin embargo, cada cita divina con nuestro destino va precedida por un tiempo de preparación, y Dios cumplirá su promesa si nos sometemos a ese tiempo de preparación. Si no nos sometemos, no la cumplirá. ¿Sabe por qué? Porque Dios no lleva a nadie al fracaso. Y Dios sabe que si usted no se somete a ese tiempo de preparación, usted no va a estar listo. Por eso hay personas a quienes Dios no les da la bendición que piden,
porque no están listos. Alguien dice: yo quiero tener dinero, yo quiero tener una gran empresa, yo quiero tener un gran trabajo, quiero esto y lo otro. Y Dios dice: no te lo puedo dar, porque tu corazón no es un corazón fiel, tu corazón no es un corazón leal, es un corazón de conveniencia. Tú no buscas la bendición, tú no buscas al Dios de la bendición, buscas la bendición. Y entonces cuando recibas la bendición, te vas a ir detrás de la bendición y vas a dejar de lado al Dios de la bendición. ¿Qué quieres tú? ¿La bendición o la fuente de la bendición? Es la fuente de la bendición lo que necesitamos. Pero por eso nosotros tenemos que estar dispuestos a ser procesados, porque de lo contrario, cuando llegue ese momento, cuando llegue ese cara a cara, vamos a fracasar. Y vuelvo y digo: Dios no lleva a nadie al fracaso. Ahora, Dios puede usar lo que usted menos imagina. La Biblia dice que David también tenía una habilidad musical, que David sabía tocar el arpa, y fue esa habilidad la que le permitió, la que le dio el ingreso para estar en la habitación del rey y tocar el arpa para él. Yo me imagino a David, quizás de pequeño, su papá dándole lecciones de arpa, y él diciendo: eso no me gusta, qué pereza, eso no me gusta, no quiero hacer eso. Pero nunca se iba a imaginar que quizás esa habilidad de tocar el arpa le abriría las puertas del palacio, le daría la oportunidad de estar en la habitación del rey. Yo les contaba hace unos días que mi papá me obligó a estudiar inglés. Yo tenía como 6, 7 años y yo odiaba el inglés. O sea, si algo se puede odiar, yo lo odiaba. Yo odiaba el inglés, no me gustaba nada. Eso a mí no me entraba, eso no me gustaba nada. Pasó el tiempo, yo fui creciendo, le fui agarrando el gusto y bueno, terminé entrándole al inglés. ¿Sabe? Cuando presenté mi ICFES, yo siempre he sido muy malo para las matemáticas. Eso sí, definitivamente no. A veces en la oficina estamos trabajando y ¿cuánto es tanto más tanto? Yo me quedo así como: no me pregunte a mí, yo no tengo ni idea. En mi ICFES yo lo presenté y como tenía que ser, matemáticas fue la materia más bajita. El resto no estaba excelente, pero estaba ok. Matemáticas sí estaba ya arrastrada. Pero inglés estaba el puntaje máximo, era el más alto en la prueba. Y ese puntaje máximo de inglés me arrastró el resto. Y gracias a eso, yo no sé cómo, terminé siendo de los 1000, que eran grupos de 1000, el puesto 50. Y en mi colegio, el primero. Y yo decía: Dios mío, lo que yo menos esperaba, la habilidad que menos esperaba, fue la que me sacó adelante. Lo mismo le pasó a David. Quizás la habilidad que él tenía allá en el desierto, tocando su arpa, haciendo quizás no nada tan interesante, fue la habilidad que le abrió las puertas del palacio. Y quizás hay cosas que Dios ha puesto en tu vida que parecen insignificantes, que parecen pequeñas, que parecen que no son gran cosa. Pero ¿qué tal si eso es lo que Dios quiere utilizar para abrirte las puertas del palacio, para abrirte las puertas de la bendición en tu vida? No podemos subestimar nada. La Biblia dice que Dios mandó a Noé a construir un arca, un barco. La orden está perfecta, pero Noé tenía que tener algo de idea, ¿sí o no? Porque si no, ese barco se le hunde. Es decir, Dios utilizó la habilidad de Noé para llevar a cabo su propósito. Dios utilizó la habilidad de José para interpretar sueños, para hacerlo relevante, para darle también un lugar frente a Faraón. Es más, Dios utilizó la belleza en Esther. Ahí es cuando ser bonita sirve.
Dios utilizó la belleza de Esther para darle gracia frente al rey y rescatar a su pueblo y redimirlo. Díganme si Dios no puede usar lo que Él quiera. Él puede usar lo que Él quiera. Y hermano, Dios termina lo que Él comienza. Mientras tanto, siempre y cuando usted no se dé por vencido. Tal vez a usted no le agraden las circunstancias actuales, pero podrían ser la clave del desarrollo de su carácter. ¿Y sabe qué? Yo pensaba algo. El desarrollo de su carácter es la clave para su futuro. Sin carácter no hay nada. Hay una frase que espero no fracasar en mi intento de martillárselas a los jóvenes y que se la graben. Y es: unción sin carácter es un desastre. Usted puede tener unción, usted puede tener todos los dones, usted puede tener cuánta cosa Dios quiera hacer con usted, pero si usted no tiene el carácter correcto, usted lo va a echar a perder. No hay nada. Sansón era un hombre ungido. No había otro como Sansón en la tierra. Con los dones de Sansón, con la gracia de Sansón, con la fuerza de Sansón, no había nadie como él. Pero Sansón no tenía carácter. Sansón, tan pronto se movía en las faldas de Dalila, corría, porque su carácter no era un carácter fiel. Él no había sido procesado quizás. Él todavía tenía que crecer. Y yo hoy le digo, quizás lo que ha pasado en su vida y lo que ha estado deteniendo su vida es que su carácter todavía no es el carácter de Cristo. No es lo suficientemente sano. Usted todavía es demasiado inmaduro e inestable en muchas cosas. Por eso Dios dice, otro poquito más, a cuidar ovejas otro ratico, al desierto otro ratico, hasta que tu carácter sea el correcto. Versículo 45. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré, te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. David se llenó de una seguridad santa. Llega un momento donde David se llena de una certeza y dice: sí, es cierto, tú tienes espada, lanza y jabalina, pero hay algo que yo tengo que tú no tienes, y es la seguridad de que vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos. Es decir, no era una seguridad en lo que él pudiera hacer, en la habilidad que él tuviera para lanzar esa piedra. Era la seguridad en lo que Dios podía hacer a través de eso, porque él dijo: yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo creo, y seguramente cuando llegue al cielo tendré muchas preguntas que hacer, pero yo creo que a Goliat no lo mató esa piedra. A Goliat lo mató esa piedra, respaldada por la fuerza del Espíritu Santo. A lo que yo voy es una decisión, una acción que usted tome, respaldada por el Señor, guiada por el Espíritu Santo, y usted la saca del estadio.
David tenía 5 piedras, pero solo necesitó una para matar a Goliat. Le bastó una sola piedra, pero con la fuerza y con el poder del Espíritu Santo para derribar a ese gigante. Tú puedes tener plan A, B, C, D y E, pero con el plan A, avalado por Dios, lo logramos. Llegamos a nuestro propósito, llegamos a nuestro destino. Y esa tiene que ser nuestra seguridad. Que pase lo que pase, que yo vaya en esta vida, yo tengo la certeza de que el Dios omnipotente, que el Dios que creó los cielos y la tierra, que el Dios que creó todo lo que existe, que el Dios de los ejércitos camina conmigo y está de mi lado. No está contra mí, está por mí, está para mí, está defendiéndome a mí. ¿Cuál es la seguridad tuya en esta vida? Cuando se levantan gigantes, ¿huyes o corres? ¿Qué te ha dado el Señor? David tenía 5 piedras y un palito. ¿Qué ha puesto el Señor en tus manos? ¿Qué te ha dado Dios? No eran las piedras. Hay gente por ahí que no sé qué Biblia lee y está mandando a la gente a recoger piedras y a ungirlas, que porque las piedras estaban ungidas. Yo no creo que la piedra tuviera nada extraordinario. No creo que la piedra tuviera nada mágico. La piedra sencillamente fue el medio, fue el instrumento, pero la obra la hizo Dios. La obra la hizo el Señor. Y sabe, yo hoy quiero decirle, Dios sí quiere usarlo a usted. Y vuelvo a mi frase inicial: Dios tiene un propósito con usted, aunque uno a veces no entienda eso. Dios tiene un propósito con usted, pero va a requerir que usted esté dispuesto a ser procesado por Dios. ¿Sabe? Hay algo, la Biblia dice algo. La Biblia dice que cuando David mata a este gigante, David corre y con la misma espada de Goliat le arranca la cabeza, la lleva a Jerusalén y las armas de Goliat las llevó a su tienda. ¿Sabe qué me gusta pensar? Yo soy muy peliculero, yo me hago muchos videos. Y me gusta pensar que David se levantaba cada mañana y veía en su carpa las armas de Goliat y decía: tú lo hiciste, Señor. Fuiste tú el que lo hizo. Fuiste tú el que lo hizo. Y servían como recordatorio de lo que Dios había hecho. ¿Sabe por qué eso es importante? Porque el hombre suele olvidar muy rápidamente lo que Dios ha hecho por él. Quizás, ¿qué tal si David hubiera dejado que sus oídos se fueran detrás de las voces del pueblo? Por algo Saúl ardió en celos contra David, porque la gente empezó a cantar: Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Y David había podido decir: sí, yo soy el hombre, yo soy el guerrero, yo soy el que mató a Goliat. A ver, ¿quién más ha matado a un gigante acá? ¿Quién? Nadie. Pero quizás, solo quizás, el ver cada día esa armadura en su tienda le recordaba que no era por su poder, que no era por lo que él pudiera hacer, sino que era porque Dios estaba siendo fiel. Era porque Dios tenía un propósito y que no tenía nada que ver con él, sino más con Dios, y que de él tenía que aprender a darle la gloria a Dios. Señor, lo hiciste tú. Tú derribaste a ese gigante. Esa armadura es la prueba. Ese gigante cayó porque tú lo derribaste, Señor. Gracias por tu obra. Y hoy yo le digo: no se le ocurra robarle la gloria a Dios. Lo que sea que Dios haga en su vida, lo que sea que Dios haga a través de usted, no es usted. No es cuán bueno, no es cuán guau. Es usted. Es cuánto dependemos del Señor.
David era solo un pastor. Y usted puede decir, yo soy sencillamente yo. Quizás no hay nada espectacular, pero en las manos de Dios, igual que esa onda en las manos de David, usted puede ser un arma de guerra. Amén. Yo le pido que usted se ponga sobre sus pies. Y si el Señor ha hablado a su vida esta mañana y hay cosas que el Espíritu Santo le ha estado hablando, yo le pido que usted levante sus manos. Vamos a orar. Padre, hoy yo oro por este grupo de tus hijos, Señor. Papá, yo creo y tengo la certeza, porque tu palabra lo dice, Señor. Tú tienes planes eternos para ellos, planes, Señor, grandes en ti, Señor. Yo hoy te pido en el nombre de Jesús que mientras ellos caminan por esta vida, Señor, ellos puedan aprender, Señor, a derribar esos gigantes, Señor. Que cuando ellos tengan ese cara a cara, Señor, con el destino que tú has trazado para ellos, Señor, ellos puedan, Dios mío, recordar que la obra es tuya, que la gloria es tuya, que tú eres quien ha hecho todas las cosas, que tú eres quien tiene el control de todas las cosas, Señor. Y que por pequeño que parezca lo que tú has puesto en sus manos, Señor, tú puedes hacer de ellos, Señor, instrumentos poderosísimos para mostrar y para reflejar la gloria tuya en esta tierra, Señor. Yo hoy los bendigo en el nombre de Jesús. Te doy gracias por sus vidas, Señor. Y creo, Señor, que cada uno de ellos y que esta casa, Señor, estamos, Señor, en tus preciosas manos y seremos lo que soñaste. En el nombre de Jesús. Amén y amén.